Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Esto de predicar de a dos por ahí tiene sus cuestiones. Pero sí, hoy vamos a estar predicando juntos y yo voy a comenzar y Dani va a continuar después. Bueno, ¿cómo están? Bien, felicitaciones por venir hoy, un día lluvioso, que está cambiando el clima, está fresquito, estaba lindo para estar en la cama, pero no. Muchas gracias por venir y por el hambre que hay en esta congregación y en sus corazones por el Señor. Amén. ¿Hay hambre en tu corazón? Amén. ¿Cuántos estuvieron en el entrenamiento de ayer? Si pueden levantarme la mano, así yo puedo saber. Bien, simplemente contarles que estuvo tremendo. Yo me quedé tan sensibilizada que volví a mi casa y hoy en la mañana me despertaba en la madrugada y me quedaba pensando y me daba cuenta el hambre que despertó en mí misma por meterme más, por meterme en la palabra y empezar a conocer más a Jesús. Hay veces que uno tiene ganas de tener hambre de Dios y no viene ese hambre. A veces pasa eso. Señor, ¿qué me pasa? Que estoy como ahí chato y no viene el hambre. Pero hay veces que hay mensajes y hay momentos, hay contextos que el Señor pone, arma, dispone, no sé cómo lo hace Él, pero que activan el hambre que vos estabas buscando. Así que si tenés hambre de hambre, conectate con este mensaje, porque el mensaje habla solo y es el Señor despertando esto. Y un poco queremos continuar con Dani de lo que fue ayer. Bueno, ayer fue meternos un poco en Mateo 24 y conocer cuáles son todas las señales de los últimos tiempos, cómo ahí ese capítulo, si usted puede leerlo en sus casas, es un resumen de todo lo que va después a explayar en Apocalipsis, en el libro entero. O sea, Jesús ahí va relatando como suceso a suceso y después más tarde pudimos ver un pantallazo muy hermoso de todo lo que fue el libro de Apocalipsis, cómo el libro comienza revelándonos a lo más importante que es Jesús, porque todos hemos tenido esta sensación de que Apocalipsis es un libro de tragedia, de tsunami, de meteorito, de Satanás, del 666 y de un montón de cosas que no son el centro quizás del libro. Entonces comenzamos viendo parte por parte el Apocalipsis, como primero el libro nos pone a Jesús, su persona. Después la revelación de la novia, cómo es la novia, cómo la ve Él y cómo Él camina y trabaja y opera en medio de su iglesia. Después la revelación del Padre, del trono, cuál es nuestro Padre y la adoración y lo que se mueve ahí. O sea, ¿qué está sucediendo en el trono celestial? Y a eso nosotros estamos siendo invitados y vamos a ser parte de esa dinámica ahí con el Padre. Es tremendo, por algo el libro de Apocalipsis se escribió, porque si no fuera interesante para nosotros, si no fuera necesario en esta temporada acá en la tierra, no se hubiera escrito el libro de Apocalipsis. Pero si se escribió es porque es una pieza clave para nuestra vida, para nuestro caminar hoy. Y así fuimos avanzando después al plan de batalla. Y ahí entra todo lo que más por ahí sabemos del Apocalipsis, el plan de batalla de cómo Jesús va a venir a consumar sus juicios en contra del pecado, en contra de Satanás. Y ahí sí, un caos tremendo en la tierra, como hemos visto en las películas. Pero eso va a pasar, eso es solamente un tiempo, son 3 años y medio, porque después viene Jesús. Y Él viene a reinar y a tomar todo el dominio de la tierra de vuelta. Y a nosotros, que somos sus reyes y sacerdotes, reinar con Él. Y después de un tiempo de 1000 años de juntos con Jesús, o sea, bajo el mando de Jesús, restaurar todo lo que se destruyó en ese caos megatónico, porque son 1000 años de restaurar la tierra, de poner en orden, de que todo se alinee perfectamente
como al Padre le agrada, porque al fin de todo el deseo de Dios es que el Padre descienda a la tierra. Y ahí se vuelve a unir la historia de Génesis 1, se conecta con Apocalipsis 22. Díganme si no es tremendo esto. Es tremendo. Y yo, que no iba a dar este pequeño resumen, pero sentí ahora mismo de dárselo, porque quiero darte como una pequeña muestra de lo que significa meterse en el libro de Apocalipsis, meterse en este tiempo, para que vos te genere hambre y digas, che, no sabía nada de todo eso. nunca me explicaron eso del Apocalipsis, pero es tremendo y amplía nuestra visión. Y ahora sí quiero meterme en lo que es el llamado a preparar el camino. Realmente nosotros estamos llamados a prepararle el camino al rey. Porque fíjense, si viene un rey, hay un camino que preparar. Y esto lo vemos muy claramente en la primera venida de Jesús, en la primera venida de Cristo. Miren, antes de la primera venida, Dios levantó a una persona que fue Juan el Bautista para prepararle el camino al Señor. Eso lo vemos Mateo 3, del 1 al 3. Creo que les pasé los versículos, así que si me pueden ir ayudando en la pantalla. Mateo 3, del 1. Dice, en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Conocemos todos a Juan el Bautista? ¿Conocen a Juan el Bautista? Ese personaje importante. Y él fue llamado con un mensaje muy claro: arrepiéntanse porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, Juan el Bautista es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y conservemos esto, ábranle camino. Isaías profetizó sobre Juan el Bautista y Juan el Bautista habló a las personas que estaban en ese tiempo con un llamado muy claro, una voz muy clara de hay que prepararle un camino al Señor. Y el domingo pasado Juan y Sabri también dieron una palabra muy clave y es el llamado a ser atalayas. Y me encantó ese punto cuando decía, el atalaya es alguien que sube, alguien que está más arriba, porque desde arriba podés ver más lejos. Y es una voz de atalaya, el que puede ver lo que está por venir y dar el aviso, porque si hay algo que anunciar, hay algo que preparar, ¿sí? Lucas 1:15 también es otro versículo. Pasa en todos los casos. Bueno, capaz que es lento el sistema en activarse, pero si ustedes pueden anotar Lucas 1:15 al 17, también dice, hablando de Juan el Bautista, dice, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará, digan conmigo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Fijémonos que hay una colaboración entre Juan el Bautista y el cielo para que venga el Mesías, para su primer venida. Entonces nos surge una pregunta, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué Jesús necesita de que alguien le prepare el camino para venir él? ¿Pero que él no va a venir cuando sea y listo? No, nos surge esa pregunta. No es que ya hay un día, una hora, que el Padre lo sabe y cuando él dice, bueno, listo, se acabó, él viene y ya está. No sé, es una pregunta abierta.
qué el Señor necesita? Lo vemos claramente que para la primera venida, podríamos poner entre comillas, porque Dios no necesita nada, pero entre comillas, necesitó que Juan el Bautista le abra un camino. Y es que sí, claramente, si viene un rey, hay un camino que preparar. Y acá nos dice un detalle más, hay un pueblo que preparar, porque el pueblo necesita estar dispuesto para la venida del Señor, dispuesto para recibir al Señor. Miren, si yo les preguntara y que usted responda con total sinceridad, tiene la libertad para total, lo va a pensar en su mente nomás, pero piense con la mano en el corazón, si le gustaría que la segunda venida de Cristo sea mañana, así, como si ya estuviera todo dado, todo armado, y fuera mañana. Yo te pregunto, ¿a vos te gustaría que el Señor venga mañana? No hace falta que conteste, es para pensarlo. ¿Realmente te gustaría que venga el Señor mañana? Y unos años atrás, yo me acuerdo que cuando yo pensaba en esto, yo sentía, no, siendo sincera, no, yo me quiero casar primero. La clásica de todo soltero. No, yo me quiero casar primero, después que venga. Hace unos años le hice la misma pregunta a mi discípula, en un discipulado. Le digo, ¿le gustaría que Jesús venga así mañana? Porque yo estoy media loca con esto. Le digo, yo quiero que venga mañana, o sea, ya, que venga ya. Ya entendí que no hay más nada en este mundo que sea mejor que su venida. Pero de verdad le digo, ¿usted le gustaría que venga mañana? Y algunas me dijeron que sí, y otras quedaron ahí. Y una fue muy sincera y me dijo, una cara seria, a mí me gustaría ver crecer a mis hijos primero. Y son anhelos válidos, por supuesto que sí. Dios puso esos deseos en nuestro corazón de casarnos, de ver a nuestros hijos crecer. Pero acá hay un tema, y es algo en lo que nosotros necesitamos prepararnos. Y es que necesitamos entender que realmente no hay nada más hermoso, ni siquiera casarse, ni siquiera tener hijos, ni siquiera cumplir todos los sueños personales, aún ministeriales, del ministerio enorme que quiero tener. Nada de eso se compara como que Él venga. ¿Y saben por qué? Porque primeramente es Él el que quiere venir. Es Él el que quiere venir. El Señor desea regresar. Y su pueblo tiene que estar dispuesto para recibirlo. Y esta es una clave en la que nosotros somos llamados a prepararnos nosotros mismos. Preparar los dilemas que hay en nuestro corazón primero con respecto a su venida. Y después empezar a preparar un pueblo que esté dispuesto. Hoy hay muchas personas, y acá dentro de nuestra misma congregación, entre nosotros está eso. No, todavía que no venga el Señor. Que no venga, que espere un poco, que venga la próxima generación, porque yo no quiero pasar todas esas cosas. No es correcto eso delante del Señor, y eso nosotros necesitamos abrazar. Ahora, a mí me generaba una cuestión también de cómo esto que Jesús le dice en su generación, o sea, recién había venido Jesús y les dice a sus discípulos, ustedes deben estar preparados porque no saben cuándo voy a volver. Y los primeros discípulos, la iglesia primitiva, ustedes saben que ellos vivieron pensando de que ellos iban a volver a ver a Jesús. O sea, ellos querían todo, ellos querían la primera y la segunda venía juntito, todo. Unos locos de la guerra. Y eso lo vemos en Pablo, porque Pablo dice, 1 Corintios dice, y nosotros, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor. Él estaba convencido de que él iba a volver a Jesús. Y digo, el Espíritu Santo no le pudo haber corregido su teología a Pablo y tantas cosas le reveló, no le pudo haber dicho, che, Pablo, aguanta un poquito, baja un cambio. Pará, faltan varias cosas, ya viviste mucho, dejá un poco para otras generaciones. El Espíritu Santo no corrigió la teología de Pablo por algún motivo. Y así
Hay gente que se dedica mucho a estudiar el tema de los últimos tiempos y escuché esto que me voló la cabeza. Así ha sido en muchas generaciones y sobre todo en las generaciones que han vivido fuertes avivamientos. Estoy hablando de los avivamientos de Gales, los avivamientos ¿cómo se llama de Azusa? En múltiples avivamientos que nosotros lo estudiamos desde el lado de qué sucedió en el avivamiento, pero siempre en esos avivamientos grandes, el mensaje de que Jesús ya volvía estaba presente. Ser un ingrediente ahí. Y uniendo un poco con esto de Pablo, digo, el Espíritu Santo desea, de alguna razón, que cada generación viva pensando de que va a ser la generación que va a ver a Jesús regresar. Eso es lo que Él habla, eso es lo que Él profetiza, eso es lo que Él desea. ¿No será que Él quiere regresar, no sé, en las generaciones que han pasado, que Jesús ha querido regresar, pero que la iglesia no ha estado preparada para recibirlo? No sé, hoy quiero dejarles preguntas. No quiero responder, quiero dejárselas. Miren, Él nos llama a ser precursores como Juan el Bautista. Y quiero hacer como una comparación y que podamos ver un poco la diferencia, y ya después lo dejo a Dani. ¿Cuál es la definición de un precursor? Un precursor es alguien que precede o va adelante en el tiempo y en el espacio. Pero otra definición es alguien que inicia o introduce ideas o teorías que se desarrollarán en un tiempo futuro. O sea que parte de ser un precursor es también empezar a traer un mensaje que se va a desarrollar en un futuro, pero que se necesita masticar en un presente. Y yo veo esto tan necesario hoy en nuestra congregación. Ayer Dani dio un montón de razones bíblicas, de cantidades de versículos bíblicos, casi todos los libros de la Biblia tocan el tema, y esto es en la segunda venida de Cristo, un tema más abordado que la primera venida en la Biblia. Y eso significa, explicaba Sabri, que eso es un tema que la Biblia le interesa mucho hablarlo, y es un mensaje que la Biblia lo está gritando, como esto es un tema que tiene que estar en sus temarios más de seguido. Esto es algo muy, muy, muy importante. Y hay otros temas que la Biblia apenas los menciona. Significa que son temas que no se tienen que llevar nuestro mayor enfoque, ¿sí? Entonces, hay una gran diferencia entre lo que fue la primera venida y lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que quiero que veamos un poco y que empecemos a esto de masticar un mensaje que va a venir más adelante, pero que necesitamos hoy empezar a masticarlo. Y es, en la primera venida de Cristo hay diferencias enormes. En la primera venida de Cristo, Jesús vino solamente a Israel. Solamente Israel. Él dijo, yo he venido a las ovejas descarriadas de mi Padre. Su ministerio fue clarito a Israel. Y Él le mandó después a sus discípulos a que vayan a predicar a las otras naciones, y se extienda. Pero en la segunda venida, Jesús viene ya a reinar y gobernar sobre toda la tierra. ¿Sí? Vamos viendo esas diferencias. En su primer venida hubo una voz específica, y que fue la de Juan el Bautista, preparando el camino en esa tierra de Israel, puntualmente, y en ese territorio al que Jesús iba a venir. Pero en la segunda venida ya no alcanza con una sola voz. En la segunda venida necesitamos toda una generación de voces, toda la iglesia preparando el camino del Señor. Ya no es un apóstol, un profeta, un ministerio, es todos nosotros preparando camino para el Señor. En la primera venida, Jesús es el que se compromete con su iglesia. Jesús es el que viene y se compromete con su iglesia. Ahora, en la segunda venida, es la iglesia la que se compromete. Ya le toca ahora a la novia, a la iglesia, comprometerse con Jesús para consumar esa boda.
Y préstenme atención a esto. En la primer venida, Jesús vino a dar Él su vida. Él ya dio su vida por vos y por mí. En la segunda venida, nos toca a nosotros dar la vida por Él. Y yo me pregunto, si para la primera venida, que fue en un contexto tranquilo, porque todos conocemos la historia de un ángel manifestándose a María, ¿no? Y diciéndole que va a concebir al Mesías, y Jesús nació, y no hubo un grandísimo tumulto nacional, no hubo un caos nacional. Pero la segunda venida viene con un caos y una persecución tremenda. Los últimos 7 años antes de que regrese el Señor, la segunda venida de Él viene con un caos mundial, con una operación de Satanás. La Biblia dice una gran tribulación como no la ha habido nunca antes, nunca jamás. Ni siquiera el holocausto se va a asemejar a lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Entonces, abramos nuestros ojos. Si para la primera venida tuvo que levantarse una persona como Juan el Bautista para alertar, para preparar al pueblo y que esté bien dispuesto, que tenga el corazón alineado y que esté listo, imagínense cuánto más necesitamos prepararnos para su segunda venida, que ahora a nosotros nos toca dar la vida por Él. Y miren, esto nos lleva también a cambiar un poco nuestro mensaje, porque si todavía estamos con la mentalidad de la primera venida, todo se trata de que Jesús vino a dar su vida por mí. Y todo se trata de todo lo que Jesús conquistó en la cruz para mí. Y eso está perfecto, pero ese no es todo el mensaje. Necesitamos empezar a mudar a otro mensaje y empezar a entender que sí, la primera venida ya pasó, pero ahora viene una segunda venida. Y es un tiempo en entender que nos toca a nosotros dar la vida por Él. Nos toca a nosotros salirnos de nuestros sueños, un poco tanto de nuestros placeres, como esta persona que me dijo, yo quiero ver a mis hijos crecer. Nos toca a nosotros empezar a morir un poco más a nuestros sueños, a nuestros ideales, a la carrera que quería tener. Entregar eso, empezar a morir a eso y decirle, Señor, vos me elegiste, contá conmigo para tu ejército, yo estoy acá y estoy preparado para la guerra, ¿sí? Ayer Juanma contaba que no sabemos cuándo, pero hoy en día todo el panorama está listo. Israel está en su tierra, Jerusalén es la capital de Israel, el tercer templo se puede construir, el conflicto del Medio Oriente está tremendamente exacerbado. En cualquier momento se puede firmar un pacto de paz y seguridad, que es lo que marca el inicio de los últimos 7 años. No lo sabemos. No sabemos si nos toca a nosotros o les toca a nuestro hijo. Pero hoy, más que nunca, esta generación tiene que estar preparada más que la primera iglesia, que la iglesia primitiva. Mucho más. Y no sé si algunos están comiendo esto y entendiendo qué es lo que está por venir. Y esto no es para asustar, no es para prepararnos y preparar tu casa, preparar tus hijos, preparar tu equipo, tu célula, tus vecinos, tus familiares, todos. Ya no es solamente vamos a la iglesia, dale, bueno, si no querés, bueno, vení la semana que viene, vení el mes que viene. No. Vamos todos juntos a meternos y encendernos y estar listos para dar nuestra vida, si es necesario, por el Señor. Dani, si querés ir pasando. Así que, podría seguir hablando mucho más, pero quiero dejarles a Dani con la segunda parte. Amén. ¿También? Sí. Wow. Qué tremenda oportunidad que tenemos de poder preparar el camino a Jesús, ¿no? ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que el Señor lo podría haber hecho solo? Sí, no habría errores, ¿o no? ¿Viste cuando alguien hace las cosas que sabe que no hay errores? Pero cuando empezás a delegar, ¿qué pasa? Hay errores. Pero crecemos así. Y el Señor
me encanta que Él confía en nosotros la extensión de su reino y nos hace colaboradores con Él. ¿Cuántos están contentos por eso? Eso es muy hermoso. El Señor nos hace colaboradores. Quiero seguir con esto que Luli estaba enfatizando con Juan el Bautista y cómo ella habló sobre la importancia de un precursor, de alguien que prepara camino. Quiero que veamos 3 características de Juan el Bautista que personalmente creo que son claves y creo que nos van a ayudar mucho al día de hoy. Seguramente vos ya las sabés, pero una de ellas es que Juan el Bautista vivió de una manera sobria. Decí conmigo sobria o sobrio. ¿Has visto personas que no están sobrias después de una noche larga? ¿Alguna ha visto así? ¿Sí o no? Yo tengo recuerdos del papá de mi papá que a veces llegaba, no sabía lo que era la sobriedad de ese hombre, pobre, que conoció al Señor y día después se fue nomás porque no se iba a durar mucho tiempo más, sobrio. Y pues yo me acuerdo estar durmiendo y escucharlo a él llegar de noche a la madrugada y que se caía de lo tan borracho que venía, se caía en la calle, y me acuerdo mi viejo levantándolo de la calle, haciéndolo entrar, bañarlo, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y tengo ese recuerdo de una persona que no vivía de una manera sobria, y su vida era un desastre. Y Juan el Bautista eligió la sobriedad como un estilo de vida. Y sobrio es alguien que no está embriagado con el vino. ¿A cuánto les gusta el vino? Nadie va a levantar la mano. Fílmenlos. ¿Cuánto les gusta el vino? No tengan miedo, si no pasa nada. El tema es cuando no estás sobrio. Pero nadie levantó la mano, ¿eh? Qué tremendo que son. Ahora van a ir a comer y se van a tomar algo, o sea, pero no hay problema ahí. ¿Qué? El Fernet, porque acá estamos en Córdoba, tenemos que preguntar otra cosa. Ahí todos se levantaban. Claro. Sobrio es alguien que no está embriagado con vino, pero con el vino de este mundo. Juan Mayer lo mencionó porque hizo una maratónica y no llegó hasta ese capítulo, pero lo mencionó. Él hablaba que en Apocalipsis capítulo 17 dice que Babilonia se representa que tiene una copa de vino en su mano. Babilonia era una ciudad muy diabólica, donde había muchas cosas muy feas, y al día de hoy es una entidad espiritual que funciona, y su objetivo, dice que tiene en la mano una copa de vino, y su objetivo es embriagar las naciones. O sea, si te has sentido alguna vez con tus sentidos apagados, ¿alguna vez te sentiste con los sentidos apagados? Que estabas desorientado espiritualmente, que no sabías ni por qué estabas acá. ¿Te pasó alguna vez como caer que estabas acá y no sé ni cómo viniste, ni qué hacías acá, ni... Y bueno, ok, eso pasa porque Babilonia tiene un objetivo: embriagarte, embriagarme. Su objetivo es que estemos borrachos. Qué loco, ¿no? Porque la Biblia también dice que nos emborrachemos del vino del Espíritu. El diablo falsifica todo y hace todo lo contrario. Y vamos a ver cómo nos embriagamos. Porque él... Entonces, si vos tomas un sorbito así, ¿te podés embriagar? Pero si haces esto... Uy, tenía sed. Tal vez sí, ¿no? Te podés embriagar. ¿Sí o no? Babilonia trabaja para que todos los días, tal vez algunos dicen, bueno, pero yo no tomo, pero Babilonia trabaja para que todos los días un sorbito, un sorbito, un sorbito y un sorbito. Y cada vez ya uno no alcanza, son 2. No alcanzan 2, son 3, y va, y va, y va. Hasta que nuestros sentidos espirituales se duermen. Se duermen, se duermen, se duermen. ¿Cómo te das cuenta? Y está pasando algo a tu alrededor, están impartiendo algo tus líderes, tus pastores, y vos decís, no sé de qué hablan, lo único que sé es que quiero que gane Taller esta tarde. O no sé si ganó, no, bueno, mejor no me meto ahí. Ya jugó, creo. Bueno, esta vez dije Talleres, ¿viste? No me puede decir nada. Cosas que no están mal, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo, pero si eso controla toda nuestra vida, nuestra existencia, nuestros pensamientos, es un semáforo rojo. Es una alerta. Y Juan el Bautista eligió
vivir de una manera sobria, no embriagado con el vino de este mundo. Decí conmigo, no embriagado, no borracho con el vino de este mundo. Por eso, nuestro llamado no es a cantar lindo, que está bueno que lo hagas, ¿no? No es solamente a cantar lindo, nuestro llamado no es solamente a casarte y ya está. Nuestro llamado no es solamente a volverte famoso y tener mucha plata. Nuestro llamado no es solamente a volverte popular y a que te inviten de todos lados. Nuestro llamado es a preparar el camino del Señor, usando todas las cosas que Él nos dio, ¿no? Tu familia, tu capacidad, la inteligencia, la sabiduría, todo lo que el Señor te dio, los recursos, todo lo que el Señor, pero a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista era un hombre común, decí conmigo, común. No vivía en una nube, tenía sus problemas, no era súper espiritual, tenía sus luchas y sus problemas, pero estaba en medio de batallas. Él estaba en medio de batallas. Pero hay una diferencia. Él decidió pagar un precio. Decí conmigo, pagar un precio. Por favor, grábate estas palabras, pagar un precio. Lo que marca la diferencia no es que no tengamos luchas. Lo que marca la diferencia es perseverar hasta el fin. Eso hace la diferencia. No va a marcar la diferencia. Si no tenés lucha, y habría que ver qué estás haciendo. Ahora, lo que marca la diferencia es perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Puedes decir conmigo, hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin. Él decidió vivir de una manera sobria. Por eso hay muchos textos ahí, no nos vamos a meter por una cuestión de tiempo, pero decidió no beber vino, ni beber vino, y, por ejemplo, otra de las cosas dice, no beberás sidra, pero mira, vamos a Tito 2, o yo te lo leo rápido, para no... Versículo 12. Por ejemplo, dice, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Decí conmigo, sabiduría, justicia y devoción a Dios. Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed, pues, sobrios. ¿Qué significa? No estar borracho espiritualmente por este mundo. No estar embriagado por el vino de Babilonia. Hey, cuando te sientas que vos decís, no sé qué hacer con mi vida, estoy perdidísimo, nada, hay algo que hay que cortar y es el vino de Babilonia, que su objetivo es que pierdas el sentido, el enfoque, que perdamos la razón. Ese es su objetivo. El fin de todas las cosas se acercan, por lo tanto, sean sobrios y velad en oración. Fíjate lo que dice, 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay un mensaje, hay un llamado a ser sobrios. Y esto Juan el Bautista hizo. Y fue clave a no desenfocarse, a no beber el vino de este mundo. Y me encanta porque en Argentina tenemos algo, seguramente en otro lado también, que es tolerancia cero. ¿Sí o no? ¿Lo cumplen o no? Bueno, no preguntemos. Tolerancia cero. Y si no lo cumpliste, vas a caer una multa. Que no sé si... Bueno. ¿Para qué? Escuché esto. En Argentina me encanta esto. Hay tolerancia cero para los que tienen la responsabilidad de llevar a otros hacia un lugar. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto más para aquellos que están en los propósitos del Señor? ¿Cuánto más? Para los que tienen que llevar a otros a conocer al Señor. Pero sin embargo, me he dado el lujo de estar borracho por el vino de Babilonia y permitir en mi vida murmuración, permitir en mi vida celo, permitir en mi vida envidia, permitir en mi vida crítica, permitir en mi vida muchísimas cosas. Y no me estoy dando cuenta que estoy llevando a toda esa gente contra un paredón. Pero después la culpa es de otro. Y no me doy cuenta porque perdí mis sentidos, perdí la sobriedad.
escucho miles de palabras de esto y nada me hace nada, no me cambia nada, porque ya mi sensibilidad se fue. Me acuerdo en el trabajo, cuando estaba en la empresa, un compañero mío soldaba muchas cosas y yo siempre se lo daba a él porque yo me vivía quemando, no podía. Y él agarraba el estaño, le ponía el dedo directamente, lo apagaba con el dedo. Y ¿cómo hace? Claro, y ya él no sentía nada. No sé cómo pasa eso, pero no sentía nada. ¿Alguna vez tocaste un soldador? ¿Te dolió? El loco no sentía nada. Soldaba así el cable, ¿viste? Y lo paraba con el dedo. Perdió la sensibilidad. Eso mismo pasa en el espíritu. Ahora, si para manejar un auto, para ir a las sierras, te piden que estés sobrio porque necesitas llevar a otros hacia un destino que tienen que llegar, ¿cuánto más para vos y para mí, que el Señor nos dejó a su iglesia para conducirla a una boda? Y muchas veces nos permitimos estar distraídos, dormidos, embriagados, perder la sobriedad, perdemos la fe, ya nada nos motiva, no alcanza nada. Y cualquier invitación a algo espiritual te puede molestar. Te digo, ¿por qué me pasó? Y muchas veces tengo que luchar contra esas cosas, porque son pequeñas cositas que nos embriagan todos los días. Babilonia no va a parar de servir la copa. Su objetivo es emborrachar las naciones para que la gente no cumpla su objetivo, que es preparar el camino del Señor. Está comprometida con eso. Nuestros sentidos espirituales bajan al máximo, no nos damos cuenta de nada. Y ya no sabemos qué hacer ni para dónde ir. ¿Para dónde voy? Soy hijo de Dios, ¿Qué hago? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi ¿Qué tengo que hacer? A ver, vos me podés decir qué tengo que hacer, y que no está mal que alguien ore por vos y suelte algo, pero no podemos escuchar al Espíritu Santo que está en nosotros y decirnos lo que Él está diciendo. Ahora la pregunta es, ¿vamos a esperar que pase algo cerca nuestro que nos afecte fuerte, o vamos a escoger la sobriedad? ¿Vamos a esperar que algo pase? No sé qué tiene que pasar para que algunas personas despierten. Hoy es una invitación a despertar. Puedes agarrarte así con las dos manos y sacudirte un poco, así como, vamos, sacudite. No te digo que te haga el de lado, capaz que lo hace muy fuerte, pero sacudite. Hoy es una invitación a despertar, es una invitación a elegir la sobriedad. Juan el Bautista lo eligió. Fíjate, significado de sobriedad. Es alguien que es moderado y templado. Alguien que sabe decir, hasta acá llegué. El problema no es que te diviertas, no es que disfrutemos. El problema no es ver una serie, el problema es que son maratónicas de serie. ¿O no? Decime si no. Algo así, no, a mí no me pasa. Y estás viendo el teléfono, a mí no me pasa. Y cuando te diste cuenta pasó 1 hora y media. Sí te pasa. Eso es vino de Babilonia. Nos guste o no, no se emborracha. Y después de eso, ¿tenés ganas de entrar en ayuno y oración? Y probablemente no, porque nos embriaga, queridos amigos, nos embriaga, nos quita la capacidad de ver. Y con esto no quiero decir, no mires películas, no mires series. No, por supuesto, hacelo, divertite, disfrutá, hacelo en familia. Pero alguien sobrio es alguien moderado y templado. Sabe decir, hasta acá llegué. Porque si cruzo esta línea, estoy muerto. Alguien moderado sabe decir hasta cuándo llega una conversación, porque si la cruzo, entro en murmuración. Alguien moderado sabe cuándo frenar, porque si cruzás la línea, entro en crítica, en ira, entro en celo, entro en envidia, entro en comparación. Alguien sobrio sabe decir, basta, este no es mi estándar, este no es el estándar que Dios preparó para mí. Y esta persona fue la que preparó el camino para Jesús. Una persona común, normal, que estaba en el desierto. No estaba en una playa, o sí, qué sé yo, pero era desierto. Pero esto era, el problema es que eso nos controla y baja nuestros sentidos. Si no podemos decir,
Basta, basta. Eso nos controla y baja nuestros sentidos. Baja nuestros sentidos. Es como, Luli por ahí siempre me cuenta algunas cosas del consultorio y decís, a veces esperamos, me incluyo, no sé, llegar a un nivel de salud crítico para hacer algo con mi vida. Y decís, ¿cuándo vas a parar? Hasta que explote, dicen algunos. ¿Estás seguro de eso? ¿Cuándo voy a parar de que mi vida espiritual viva raquítica? ¿Cuándo voy a parar de que mi vida espiritual depende del que está acá arriba? Y voy a hacer algo por eso. Porque no solamente por mí, sino por el Señor. Y el Señor confió en vos, en lo que está viendo por internet, que conduzcamos a la iglesia a Jesús. Y si estamos borrachos, ¿a dónde la llevamos? Es porque no, es que la gente no aprende. Y capaz que la conduje mal. Y necesitamos volvernos responsables de nuestra sobriedad. Necesitamos volvernos responsables. Y Juan hizo esto. Y después, tal vez decimos, no escucho a Dios, no veo a Dios. Necesitamos divertirnos. ¿Cuántos creen que necesitamos divertirnos? ¿Sí? Pero necesitamos saber decir hasta dónde llega. Necesitamos saber decir, basta. Basta. Hay un tiempo donde necesitamos decir, basta. Hasta acá llegó esto. ¿Cuántos quieren eso? Dice que no usaba adornos superficiales. Mi vida no vale por lo que tengo, no vale por lo externo. Y creo que Dios en este tiempo está sacando los grises y lo externo se va a diferenciar de lo profundo. Cada vez más se va a notar lo que es superficial y lo que es profundo. Cada vez más. Y el Señor nos está invitando, iglesia, entren, no se sienten en la mesa de los demonios. El Señor nos invitó a una mesa del Cordero donde fluye el amor, la paz, la misericordia, la templanza. Y el diablo también nos sienta en una mesa, en la mesa de los demonios, donde fluye la crítica, la envidia, la comparación, los celos, las contiendas, la ira, donde fluye un montón de cosas que lo único que hace es que nuestros sentidos espirituales mueran. Y necesitamos tomar ese camino. La sobriedad nos da acceso a la belleza de Jesús. Juan el Bautista prefería que este mundo lo llame raro a no cumplir con lo que el Señor le había dicho. Eso prefirió Juan el Bautista. 2, formó su carácter en el desierto. Lucas 1:80. Lo tengo por acá. Acá está. Lucas 1:80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares de desierto hasta el día de su manifestación. Me encanta esto, ver esto que Juan se fortaleció en el desierto. Así, no, Dani, lo que pasa es que estoy en una temporada de las más difíciles de mi vida. Si capaz si estuviera como vos, ¿qué sabe como yo en qué temporada estoy? ¿O qué sé yo en qué temporada estás vos? Lo que sí sé es que Juan el Bautista estaba en el desierto y en el desierto fue fortalecido por el Espíritu. En el desierto podemos elegir ser destruidos o en el desierto vos y yo podemos elegir la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Dice, se preparó y fue fortalecido hasta el día de su manifestación, hasta el día que el Señor dijo, ok, estás listo, ahora es tu tiempo. Se preparó. Y tal vez estás o puedes estar transitando por un desierto y decir, listo, el Señor se olvidó de mí. Yo quiero decirte, hey, permanece firme en lo que el Señor te habló. Fortalecete en el Espíritu. Elegí la sobriedad. Porque está llegando el tiempo donde todos necesitamos preparar el camino del Señor. Los desiertos no son para debilitarte. Así conmigo, no son para debilitarme. Decí conmigo esto, son para fortalecerme. Vamos a decir, son para fortalecerme y decir, para formarte. Para formarme, decir, los desiertos son, repite conmigo, los desiertos son para formarme y fortalecerme. No son para debilitarme y deprimirme, sino que son para formarme y fortalecerme. Para eso son los desiertos. Para eso son los desiertos. Para ser un mensajero, mi corazón y mi carácter tienen que estar preparados. Preparados. Y me encanta esto, mira, Juan 10:41 dice, y muchos venían a él, presta atención, y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. No hizo ninguna señal milagrosa. Pero todo lo que Juan dijo de hablando de Jesús,
era verdad. Presta atención porque a veces lo pasamos por alto esto. Dice, Juan ninguna señal hizo. Pero escuchá, todo lo que dijo era verdad. Y fíjate, por decir la verdad, lo que sigue, y muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Lucas 3, 7, 9. Vamos a leerlo. Bueno, acá decía, y le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras. ¿Cuántos creen que Juan necesitaba un coach para aprender a hablar? Juan 3, 26. Qué loco eso, me encanta. Ya, ahí lo vamos a leer, Juan 3, 26. Pero me encanta esto, que ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo era verdad. La gente seguía a Juan y no por los milagros. La gente seguía a Juan no por su elocuencia. La gente seguía a Juan no por sus habilidades. La gente lo seguía por su integridad. Ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo era verdad. Había integridad en él. Había un carácter formado que se formó en los tiempos difíciles, en el desierto. Estaba fortalecido. Había verdad en sus palabras. Y por haber verdad en sus palabras, todos creyeron lo que él decía. Algunos decían, este debe estar loco. Este debe estar loco, este debe estar endemoniado. No, si estuviera endemoniado los ciegos no verían, dicen otros. Juan tenía verdad en sus palabras. Y eso se llama carácter. Podemos tener muchos dones, pero podemos no tener integridad. Y la integridad en el reino creo que vale mucho más que la habilidad. Por eso Jesús termina diciendo a muchos que hacían muchas obras milagrosas, apártense de mí, porque no los conozco a ustedes. No es todo. Hay algo clave que es la integridad. Alguien de, lo escuchaba Santi estos días decir, alguien de una sola pieza. Integridad es alguien de una sola pieza. Y Juan el Bautista se convirtió en eso. Fue una persona que fue un precursor, que preparó el camino del Señor y que necesitamos hacerlo. No es un mensaje, no es una prédica, no son emociones, son personas que toman decisiones y que le dicen que no al vino de Babilonia. 3 y último, si los chicos quieren pasar. Juan manifestó su voz. Y esto me encanta. Juan manifestó su voz. Hizo oír su voz. Y esto me gusta porque acá podés pensar igual que yo o no, y está bien. Pero si Juan estuviera hoy, creo que haría lo mismo que hizo antes e iría totalmente en contra de toda esta cultura. Y creo yo que a los Juan el Bautista no les importa ser vistos. No les importa ser vistos. A los Juan el Bautista no les importa la popularidad. A los Juan el Bautista no les importa que su nombre sea conocido. A los Juan el Bautista no les importa la fama. A los Juan el Bautista solo quiere ser una voz. Como dijo Luli, de aquel que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Cuando nos invitan a discipular, cuando nos invitan a extender, a abrir células, a discipular, no es la idea de alguien que no sabe qué hacer. Es la idea del Señor a preparar su camino y que todos sean parte del reino. Y que todos sean parte del reino. A los Juan el Bautista solo le importa ser una voz, amigos. Aunque su cabeza quede en una bandeja. Porque el costo de alguien que elige vivir en sobriedad puede ser que tu cabeza quede en una bandeja. Pero nadie frenó la voz de Juan. Nadie. A Juan lo mataron. Le costó su cabeza preparar el camino del Señor. Le costó su cabeza elegir no emborracharse con el vino de Babilonia. Pero él eligió ser una voz que clama, preparen el camino. Cuando él decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, yo leía que esa palabra he aquí significa, hey, generación, deténganse. Paren todo lo que están haciendo, dejen su teléfono, paren todo, contemplen al Cordero, mírenlo a Él.
Mírenlo a Él, miren a Jesús, porque es Él que quita el pecado del mundo. Es Él quien nos transforma, Él que nos cambia. No son los que nos paramos acá o los que se paran en un discipulado, los que se paran en célula. Es Jesucristo. Los Juan el Bautista llevan a todos al enfoque a Jesucristo. Pero no solamente con las palabras, sino con una vida en santidad y en integridad. Eso hizo Juan el Bautista. Y quiero decirte una cosa, Dios te dio una voz, ¿sí o no? Dios te dio una voz, una voz. Y no para que esa voz esté dormida, sino para que esa voz se despierte en esta generación y anuncie que el reino está cerca. Anuncie que el reino está cerca y que anuncie que el reino está hoy. Y que hoy lo podemos vivir. Hoy nuestra familia puede ser cambiada. Hoy nuestra familia puede ser transformada. Hoy puedo encontrarme con Jesucristo, con el Espíritu Santo y recibir sanidad a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo y ser transformado para siempre. Pero también necesito entender que el Rey viene. Necesitamos preparar la casa para Él. Necesitamos preparar. Él viene a buscar una iglesia preparada, lista, sobria. Porque los que no tengan sus sentidos despiertos no se van a dar cuenta que vino. Se lo van a perder. A Juan el Bautista le costó su cabeza la sobriedad. ¿Qué te va a costar a vos? Si estuviéramos en Medio Oriente, capaz que nos costaría la cabeza. Capaz que a nosotros nos cueste esto. ¿Sí o no? Capaz que a nosotros nos cueste las redes. No sé qué. Pero quiero decirte una cosa, ¿qué tiene que pasar para que le digamos basta a lo que mata nuestros sentidos espirituales? ¿Qué tiene que pasar para que le digamos basta a matar nuestra salud? ¿Qué tiene que pasar para decir hasta acá llegué? ¿Qué tiene que pasar? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos, si puedes. Dile, Señor, quiero ser consciente de tu presencia. Luli, si puedes venir.